La inteligencia y el lenguaje son facultades de nuestro cerebro-mente que nos permiten desarrollar una realidad psicológica, la que necesitamos para interactuar con el mundo que nos rodea. Aquí el lenguaje es fundamental, ya que gracias a él podemos comunicar nuestros pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Cada palabra evocada es un símbolo caracterizado por su significante y significado, el cual compartimos con otros. Pero, ¿cómo surge el sistema de conocimiento y el lenguaje en nuestro cerebro? Son varias las teorías que aportan luz a esta pregunta. El conductismo, allá a principios del siglo XX, establecía una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales. Ambos tipos de comportamientos eran aprendidos mediante los mecanismos de condicionamiento estímulo-respuesta. Piaget, en su teoría psicogenética sobre el desarrollo de la inteligencia, sostiene que el lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Piaget propone que durante el desarrollo cognitivo el niño atraviesa por varias etapas donde los procesos de asimilación y acumulación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. En este, los esquemas mentales se forman, se transforman, se transfieren y se generalizan, permitiendo al niño dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje, y esto es posible gracias a la aparición de la función simbólica, es decir, la diferenciación entre significado y significante. Aquí cobra importancia el maternés, forma de hablar de los adultos a los niños, facilitándoles la adquisición del lenguaje. Desde el enfoque histórico y social del lenguaje, Vygotsky sostiene que el pensamiento y el lenguaje tienen raíces genéticas diferentes y se desarrollan en una continua influencia recíproca. Nos habla de un lenguaje interior cuyo origen está en la actividad comunicativa y en las formas de diálogo que se transfieren a la esfera del funcionamiento psicológico del individuo. El lenguaje interiorizado tiene una sintaxis peculiar que puede ser descrita como el diálogo entre interlocutores que comparten sentimientos y un conocimiento similar del tema del que se trata. Vygotsky comprobó además que el lenguaje interior se maneja con la semántica, donde, por ejemplo, una sola palabra está saturada de un sentido. De allí que le atribuye al lenguaje interior la distinción entre sentido y significado. No debemos olvidarnos de Noam Chomsky y su postulado sobre gramática universal. Chomsky sostiene que los humanos nacemos con la facultad del lenguaje alojada en el área de Broca del cerebro, que existen unos principios gramaticales comunes a todas las lenguas y son los que nos permiten establecer las estructuras profundas de las oraciones. Estas últimas, a partir de los parámetros, sufren transformaciones conocidas como estructuras superficiales, las que provocan las diferencias entre las distintas lenguas. Todo esto sucede dentro de un contexto social. Para ejemplificarlo, podemos decir: un niño nace en Inglaterra de padres ingleses. Crece en Argentina. Este niño está dotado de la facultad del lenguaje como parte de su herencia innata y es colocado en un ambiente social donde se habla español. La facultad del lenguaje selecciona datos gramaticales propios del lugar que lo rodea y construye la lengua, en este caso española. Gracias a esta facultad podemos decir que la misma funciona en los humanos aún en condiciones de patología y carencias severas. Así, los niños que sufren síndrome de Down y son incapaces de alcanzar muchos logros intelectuales, sin embargo, logran desarrollar una lengua de manera similar a la normal. Los niños ciegos sufren una seria falta de experiencia, pero su facultad lingüística se desarrolla de forma normal. Hay casos de personas que han adquirido los matices y las complejidades de la lengua normal en un grado de asombroso refinamiento, pese a que han sido ciegos y sordos desde la infancia. Por ejemplo, Helen Keller.
Tales ejemplos demuestran que bastan datos muy limitados para que la facultad de lenguaje del cerebro-mente suministre una lengua rica y compleja, provista del detalle y refinamiento de la lengua de las personas que no tienen esas carencias.